Buenas tardes a todos. Soy el seminarista William. Les mando un gran saludo. También a nombre del Padre Patricio, que en este día se disculpa por atender algunos pendientes pastorales. En su nombre pues vamos a estar en conducción del programa Diálogos entre Psicología y Fe con el psicólogo Antonio Alonso, quien damos la bienvenida. Muchas gracias, Willy. Muchas gracias. Te saludo y saludo a todos ahí en casa. Así es. Pues bien, como antes de llegar a la pues encomendamos este diálogo a Dios nuestro Señor y nos ponemos en su presencia. En esta ocasión iniciaremos encomendándonos a nuestra Madre Santísima, pues pidiendo por toda esta situación sanitaria que hemos estado viviendo, por todo lo que el día de ayer también externó el señor gobernador, y también pues nosotros también tomar nuestras medidas desde el punto de vista espiritual, teniendo en cuenta nuestra oración. Nos encomendamos a la intercesión de nuestra Madre Santísima. Vamos a rezar la oración ante la pandemia del coronavirus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh María, tú resplandeces siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa María de Guadalupe. No desprecies nuestras súplicas de los que estamos en la prueba y libéranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. San José Sánchez del Río, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. También en esta tarde damos la bienvenida ahí detrás de cámara. Hoy está Pablo Quijano. Pablo, que es un joven que nos acompaña en las misas, con los cantos, los días martes, jueves en la hora santa y domingo en las tardes. Esos son los días que Pablo pues es parte del equipo misionero de esta cuarentena, y pues en este día él va a estar ahí recibiendo las preguntas que nos lleguen por medio de los comentarios. Agradecemos que nos envíen todas estas cuestiones, todas aquellas dudas que vayan surgiendo a través de este diálogo. Pues bien, vamos a dar inicio. Estábamos hablando un poco el jueves pasado acerca un poquito de la ansiedad, y hoy platíquenos cómo vamos a estar en esta tarde. Así es, Willy. Bueno, con todo lo que hemos estado conversando ya en estas 11 semanas anteriores, porque hoy es la número 12, en estas 11 semanas pasadas, de la pasada hacia la primera, podemos ya o tenemos elementos suficientes para hacer lo que yo llamo una anatomía de la ansiedad. Y esto significa, pues, parafraseando de alguna manera el sentido del concepto de anatomía, que es dividir por partes. Entonces, ¿qué es de alguna manera lo que
nos hace sentir esa emoción tan difícil en el momento de manejar y en otros momentos que se convierte ya como en huésped permanente o de mucho tiempo para algunas o algunos de nosotros. Entonces, repito, con lo que hemos visto podemos ir viendo por partes qué es lo que aparece primero, después qué es lo que sigue, qué es lo que se provoca, y vamos a ver esto, como yo llamo, anatomía de la ansiedad. Bien, la semana pasada terminamos de ver lo que son, lo que yo le llamo también, las 7 cosas que aprendemos antes de los 7 años, ¿no? Las 7 cosas que aprendemos antes de los 7. Y es real porque desde muy pequeños, sobre todo en un proceso entre 2, 3 años, 6, 7 años, es cuando las personas aprendemos, y esto es algo que ya está muy bien ubicado por la psicología evolutiva, aprendemos lo más importante que nos va a ir acompañando a lo largo de todo el resto de nuestro desarrollo o evolución como personas. ¿Qué significa esto? Que entre 2, 3 años a 6, 7 años, la persona ya como que adquiere todos los conocimientos y técnicamente hablando todas las estructuras necesarias que se van a ir desarrollando más adelante y van a ir madurando incluso muchas cosas más adelante de la edad, pero donde adquirimos realmente lo más importante de nuestra personalidad. Bien, y lo que dijimos que estos 7 son, en estos primeros 7 años de vida, aprendemos, o podemos decirlo de manera muy particular, aprendes a desvalorizarte, que es un primer patrón de pensamiento. Aprendes a preocuparte en exceso. Aprendes a compararte con los demás. Aprendes a lamentarte constantemente por muchas situaciones a veces completamente innecesarias. Aprendes a culparte. Surge entonces el complejo de culpa que ya habíamos hablado las semanas anteriores. Aprendes a atarte al pecado, atarte a personas, atarte a cosas, y que te hacen totalmente esclavo de esas personas, de esas cosas o de esas circunstancias. Desde muy pequeños aprendemos esto. 2, 3 años, 6, 7 años. Aprendes a atarte. Y por último, dijimos que aprendes a enojarte innecesariamente. Aprendes a sentirte insatisfecha o insatisfecho por el patrón de vida o por el estilo de vida, e incluso por el lugar donde estás, por tu familia, por donde vives, por las cosas que haces, en fin, hay una insatisfacción muy fuerte en algunas ocasiones por cosas totalmente innecesarias. Entonces son las 7 cosas que aprendes antes de los 7 años. La gran mayoría de las personas aprendemos algunas de estas cosas. No necesariamente es que las 7 cosas puede ser que tengamos, pero eso es algo que dijimos desde el principio cuando empezamos a hablar de estas 7 cosas, que sería muy interesante para ti que puedas hacer un análisis. Por eso te pedí desde un principio que tomes nota y que puedas tener una lista de estas 7 cosas para que pueda haber algún resultado, podemos decir que haya algún fruto de lo que estamos diciendo. Entonces, que tú tengas un listado de estas 7 cosas y que puedas hacer un análisis muy sincero, muy valiente de parte de cada uno de nosotros, y que podamos ver realmente de estos 7 patrones de pensamiento, que recuerda que los patrones de pensamiento son estructuras neuronales que el cerebro realiza y que se convierten en pensamientos automáticos. De tal manera que ya no tenemos que decir, ahorita me voy a desvalorizar, ahorita me voy a comparar, ahorita me voy a enojar, ahorita me voy a sentir menos, ahorita me voy a sentir culpable, ahorita me voy a enojar por esto, ahorita me voy a sentir incómodo por esta cosa, sino que de manera automática se convierten en patrones de pensamiento, estructuras mentales, cerebrales, que ya
sin pensarlo conscientemente, inmediatamente, de manera automática, inmediatamente tomamos ese tipo de pensamiento. Y por lo tanto viene su consecuencia. Si el patrón de pensamiento es desvalorizarte, comienzas a desvalorizarte. Si el patrón de pensamiento es el de sentirte culpable, te empiezas a sentir culpable y así sucesivamente, de manera automática. Bien, ¿qué es lo que entonces ocurre cuando es de estos 7 pensamientos? Y acuérdate que dijimos que hay otra cantidad, puede haber otro tipo también de patrones de pensamiento. Estos son como los más comunes y que la misma psicología, los especialistas como que han hecho un kit de los 7 pensamientos, de los 7 patrones de pensamientos más comunes en los seres humanos, a partir de la investigación y a partir de manera especial de la observación clínica que tenemos los especialistas cuando vamos viendo cómo las personas van manifestando, ¿no?, su conducta. Recuerda que lo único que tenemos para conocer el estado interno de una persona, incluso el tuyo mismo, para que lo puedas conocer de manera muy objetiva, es a través de tus pensamientos. Bien, no, tampoco. ¿Sí se oye? Bueno. Sí, ahora mejor. Sí, como que se fue bajando. Sí, bueno, ahora sí. Sí, muy bien, exacto. Ahora Bien. Entonces, cuando vienen a nosotros estos 7 patrones, puede ser 1, pueden ser 2, pueden ser 3, eso es algo que tú tienes y sería muy bueno que tú puedas analizar cuáles de estos 7 patrones de pensamiento son los más comunes en tu diálogo interno y por lo tanto en todo lo que es tu conducta o tu desempeño cotidiano. Entonces es algo que puedes observar. Y sin duda es un trabajo que tú tienes que hacer, te toca a ti, que puedas ir dándote cuenta de estos 7 patrones, cuáles son los más comunes, cuáles son los más fuertes, y recuerda los 2 parámetros para medir pensamientos, emociones, que son la intensidad y la recurrencia, y que tú puedas ir viendo y observándote, viendo a ver cuál de estos 7 pensamientos es el más recurrente, es decir, cuál ocurre de manera más frecuente en tu diálogo interno y por lo tanto en todo lo que sigue hasta llegar al comportamiento. ¿Y cuál de estos 7 patrones de pensamiento es el más intenso? Son los 2 parámetros para medir, son muy útiles para poder conocerte un poquito mejor desde dentro. Intensidad y recurrencia. Muy bien. Cuando estos pensamientos que se convierten en automáticos están de manera recurrente y con alguna intensidad en tu pensamiento, en tu diálogo interno y por lo tanto en tu emoción, en tu sentimiento, en tu estado de ánimo, en tus reacciones y decisiones y en tus conductas, lo que ocurre es que nos va haciendo pensar más de lo que necesitamos pensar, es decir, pensamos, dicen los especialistas, más rápido. En una palabra, este tipo de patrones de pensamiento, y si es más la recurrencia y más la intensidad, es más el aceleramiento del pensamiento, nos va haciendo que nuestros pensamientos se vayan acelerando, se van acelerando nuestros procesos mentales. Se aceleran los procesos mentales y cuando el proceso y el aceleramiento de los procesos mentales es más de lo que normalmente debe ser, se van desvirtuando entonces todo lo que son la funcionalidad o las funciones de los procesos mentales. Se va acelerando. Recuerda que habíamos dicho también en algún momento
que los especialistas a través de la neurociencia ya pudieron también determinar cuántos pensamientos tu cerebro es capaz de elaborar en un proceso de 24 horas, sea en la vigilia o sea incluso en el sueño. ¿Sí? ¿Tú te acuerdas, Rudy? Los especialistas han podido determinar que el cerebro es capaz de elaborar un promedio de 50.000 pensamientos en un periodo de 24 horas. Es una cantidad verdaderamente inimaginable. Es muy grande, pero es cierto, es cierto. Entonces, cuando los procesos mentales se van acelerando, ¿no? y esto dentro de la anatomía que estamos diciendo, lo primero que ocurre es que tu aparato cognitivo se estresa, es decir, tu cerebro, todos los procesos mentales se estresa porque se acelera la función del cerebro. Y dicen los especialistas que cuando el pensamiento, el aparato cognitivo está estresado y los procesos mentales se aceleran, el cerebro puede duplicar o triplicar, fíjate, la cantidad de pensamientos. Y estamos hablando numéricamente de 100.000 o 150.000 pensamientos. Esto sin duda crea en el aparato cognitivo, en el cerebro, una carga, y el aparato cognitivo sin duda se desvirtúa, no puede funcionar igual. Hay problemas en tu aparato cognitivo, hay problemas en las funciones mentales, en los procesos mentales, porque hay demasiada actividad. Y al haber entonces demasiada actividad, la persona que está pensando mucho, hay algo que es muy importante, que entra esto dentro de la capacidad que tienes de pensar, que fundamentalmente es poder reflexionar, poder analizar y poder aplicar, ¿no? Y dentro de esta situación de pensar, tú es algo interesante que te dejo para que pienses, que cuando tu aparato cognitivo, tu cerebro, está estresado, tus procesos mentales están acelerados porque has duplicado o triplicado la cantidad de producción de pensamientos, la persona piensa mucho, tú piensas mucho, piensas en exceso, de una manera totalmente innecesaria, de una manera incontrolable. Esto es real. ¿Y qué es lo que pasa cuando estamos pensando, incluso aún cuando estamos pensando de manera normal, de manera serena, pero más aún cuando estamos pensando de una manera ya incontrolable en cuanto al número de pensamientos que está produciendo el cerebro, la persona sin duda sale de la realidad. Tú piensas, por ejemplo, cuando tú estás pensando, le decimos comúnmente, cuando vemos una persona que está muy abstraída en sus propios pensamientos, ¿qué es lo que decimos? Esta persona, pues quién sabe dónde está, ¿no? Debe estar en otro lado, porque no está aquí con nosotros, porque estás pensando, ¿sí? Entonces, el pensamiento te hace salir de la realidad. Esto es algo que tienes que reflexionar, tienes que analizar. Cuando estás pensando demasiado algo, o estás pensando demasiadas cosas, ¿qué es lo que hace esa acción de pensar? Te saca de la realidad. En el momento que tú estás pensando, estás fuera de la realidad. Y cuando el pensamiento es mucho más allá, es muy fuerte, es muy numerosa la cantidad de pensamientos, por ese aceleramiento de tus procesos mentales, entonces quedas sin duda fuera de la realidad. Y la persona empieza, esto es algo interesante dentro de la anatomía de la ansiedad, empieza a formar un mundo irreal, donde los demás no están. Un mundo irreal donde los demás no tienen ninguna acción, no tienen ninguna decisión, no tienen ninguna manera de intervenir en ese mundo irreal que está formando la persona por su aceleramiento de sus procesos mentales.
Esto es algo verdaderamente interesante. Con las personas con las que he estado trabajando en un momento dado, este tipo de cosas, hay dos cosas que a mí me parecen fundamentales. La primera, creer verdaderamente que tú y cualquier persona que se lo proponga tiene la capacidad suficiente para poder reflexionar esto, para poder analizarlo, para poder sacar algo propio para cada uno de nosotros, para ti mismo, a ti mismo, y aplicarlo. La capacidad existe. Entonces, ayudar a las personas, como estamos haciendo ahorita, que tú puedas analizar realmente qué tan acelerados están tus procesos mentales. Esto es verdaderamente importante. Y este aceleramiento de los procesos mentales ha generado ya, también dentro de los especialistas, lo que se llama un síndrome. Acuérdate que síndrome significa alguna situación, alguna circunstancia, incluso a veces puede ser algún trastorno, ¿no? Que tiene muchos elementos, ¿no? al mismo tiempo, que están juntos muchos síntomas y situaciones diversas. Y este síndrome le llaman los especialistas el síndrome del pensamiento acelerado. Síndrome de pensamiento acelerado. Y este síndrome de pensamiento acelerado se debe causalmente, la causa de este síndrome es que el aparato cognitivo se estresa, se recarga por el aceleramiento de los procesos mentales, por, digámoslo numéricamente, en lugar de tener en tu cabeza 50.000 pensamientos, tienes 150.000 pensamientos o más tal vez. Entonces, esto es verdaderamente, cuando lo piensas numéricamente, dices, pues, ¿dónde caben tantos pensamientos en mi cabeza, no? Entonces, esto es algo real y esa es la causa. Y sin duda, lo que causa este síndrome de pensamiento acelerado, lo que es una forma, fíjate bien, irresponsable y ansiosa de producir pensamientos, o en otras formas, una manera ansiosa de pensar. La persona ansiosa está ansiosamente pensando, está pensando y repitiendo, y pensando y repitiendo, y pensando y repitiendo una y miles de veces, literalmente, lo que es un pensamiento determinado. Y la característica fundamental de esos pensamientos que se producen durante este síndrome de pensamiento acelerado son pensamientos irracionales, que es el otro paso que vamos a ver más adelante de cuáles son los pensamientos irracionales. Bien. Sí. Entonces, no sé cómo es el estado en que la persona... Estado es correcto, es un estado. Piensa, sus pensamientos son, pues, muchos. Esto lo propicia voluntariamente la propia persona o puede ser causa de elementos fisiológicos, no sé, algo allá adentro que no está funcionando bien. En el cerebro, ¿no? Exactamente. Pueden ser ambas cosas. O sea, ¿qué es lo que ocasiona ¿La misma persona lo ocasiona? ¿O es algo de lo que es no consciente, pero lo alcanza como que a distinguir? Sí, es muy interesante tu pregunta, Willy. Es posible de que haya algunas personas que por alguna situación de desequilibrios químicos en las producciones del cerebro puedan llegar a tener un síndrome de pensamiento acelerado, si es posible. Mayoritariamente, esto es algo que la persona provoca, lo más común. A lo que preguntabas, ¿eso es alguna situación fisiológica, química del cerebro? Sí, es posible. Pero la gran mayoría de las veces, las personas provocamos este síndrome de pensamiento acelerado. Y hay una razón específica por la cual nosotros provocamos y, por decirlo así, detonamos, ¿no?,
lo que se llamaría el síndrome de pensamiento acelerado. Y se debe a esto, que también es algo que tienes que analizar, tienes que reflexionar y tienes que analizar. Se debe cuando priorizas tu exterioridad en detrimento de tu interioridad. ¿Sí? Este es un elemento, esa es una causa que ya está descubierta. Cuando la persona prioriza su exterioridad en detrimento de su interioridad, es muy posible que se detone este síndrome de pensamiento acelerado. Y esta interioridad y esta exterioridad es lo que se llama en psicología el locus de control. Locus de control está haciendo referencia, como su nombre lo dice, locus, a un lugar específico, ¿no? Y de control, el que va manejando y el que va decidiendo las cosas. El locus de control externo es cuando la persona está pensando y convencida de que todo lo que ocurre a su alrededor es causa de situaciones externas. ¿Sí? Específicamente, podríamos decir concretamente un ejemplo, cuando yo pienso que mi malestar, que mi enojo ahorita se debe a que esta persona hizo algo, por ejemplo, Willy hizo algo que me enojó a mí, o que Pablo hizo algo que a mí no me gusta, o que un hijo mío, o que mi pareja, o que mi jefe o un amigo hace cosas que a mí no me gustan, yo suelo enojarme. Entonces, el locus de control externo me dice que yo no puedo hacer nada para no enojarme, que lo que tendría que pasar es que Willy, es que Pablo, es que mi hijo, es que mi pareja, es que mi amigo, o quien fuera, dejen de hacer cosas que me enojan. Y cuando dejen de hacer cosas que me enojan, entonces yo ya no me voy a enojar. Fíjate, esta lógica, pues, que se construye, esta lógica ilógica que se construye en nuestro pensamiento cuando nosotros priorizamos la exterioridad a la interioridad. Pensamos entonces, y estoy poniendo un ejemplo nada más, pero todo lo que ocurre en nuestra vida, ¿no? El locus de control externo nos dice que depende de los demás. Es cuando decimos también, yo estoy bien, tú estás mal. Yo estoy bien, tú tienes que cambiar. Yo estoy bien, tú eres la persona que tiene que hacer algo porque esto que está pasando no depende de mí, depende de ti. O depende de muchas cosas, ¿no? Puede depender de personas, puede depender de circunstancias, puede depender del azar, puede depender de la suerte. Hay mucha gente que dice, es que este es su karma, ¿no? Son cosas totalmente fuera de la realidad, al menos a mi manera de ver, como he conocido las situaciones, y mucho más fuera de lo que es nuestra fe, ¿no? Pero entonces, ¿qué significa todo esto? Que la persona no tiene ninguna posibilidad de decidir qué va a hacer y qué es lo que no va a hacer, qué es lo que va a decir y qué es lo que va a callar, qué es lo que va a hacer y qué es lo que va a omitir. No tiene ninguna decisión. Ese es el locus de control externo. Y cuando priorizamos nuestro exterior a nuestro interior en detrimento de nuestra interioridad, nos colocamos en este locus de control externo. Y entonces, sin duda, se aceleran nuestros procesos mentales y generan la emoción que se llama ansiedad. Una persona que hay un perfil, por ejemplo, de personalidad, entre muchas otras cosas que aparecen en ese perfil, de una persona que tiene un locus de control externo, entre otras cosas, tal vez para mí es un primer punto, un primer rasgo de su personalidad, es personalidad ansiosa. Personas que están ansiosas completamente. Las personas, la ansiedad, sin duda, se debe mucho a la cantidad de pensamientos que está elaborando tu aparato cognitivo, tu cerebro, por estar priorizando tu exterioridad en detrimento de tu interioridad. Entonces es así como aparece la ansiedad. Aparece entonces esta gran emoción que es verdaderamente dañina y que para muchas personas
insisto, se ha convertido como en un huésped frecuente, ¿no? ¿Sí, güey? Sí, no sé, eso me recuerda en algunos momentos en que uno está pensando pues lo mismo muchas veces, ¿no? Dándole vueltas a veces a una situación o pensando algún problema por resolver, pero que vaya, en vez de distraer la mente en otra cosa, no lo sé, está uno girando como que en lo mismo. Es correcto. En lo mismo. Y de ahí la importancia, yo creo que en este tiempo, ¿no? En que creo que la ansiedad pues se dispara muchas veces, de estar en casa mucho tiempo, de tal vez, en un caso, ¿no? De ser maestro, pues estar pensando pues mi trabajo, estar pensando en preparar mis clases, estar pensando. Entonces yo, sí, es como que va creando este estado, ¿no? Es correcto. Saber equilibrar o manejar estos pensamientos, enfocar la mente en otras cosas, ¿no? Creo es cierto. Sí. Es correcto, sí es cierto. Y fíjate que como lo estás haciendo referencia directa a este tiempo que estamos viviendo de cuarentena, que ya rebasó por mucho el número de 40, es un tiempo donde se disparan muchas emociones, no solamente la ansiedad, se disparan muchas emociones, podemos incluso perder el control de muchas emociones que se van generando en esta convivencia, ¿no? que tenemos de alguna manera a la fuerza, ¿no? Porque tenemos que estar allá. Hace ratito mi esposa me estaba leyendo uno de esos textos que aparecen y llegan entre broma y serios, ¿no? Que dice, las mujeres que estaban llorando para que su esposo les dedique tiempo, ¿cómo les está yendo? ¿No? Entonces, es realmente una situación, ¿no? O los hijos que decían que sus papás no los veían, ¿cómo les está yendo? Entonces, son situaciones que esta misma situación va generando una gran cantidad de emociones, ¿no? Que para muchos pueden convertirse incluso en fuera de control, ¿no? Entonces, cuando hablamos de locus de control interno y locus de control externo, estamos hablando de la posibilidad de que uno pueda aprender a manejar estas cantidad a veces muy numerosa y puede ser de manera muy recurrente y de manera muy intensa, vayamos viviendo una cantidad de emociones que, aunque las conocíamos, porque alguna vez, ¿no? Ya sobre todo hablando de gente adulta, pues es difícil que no hayamos vivido o hayamos experimentado algún tipo de emoción, pero a veces no las habíamos experimentado de manera especial, tan recurrentes o tan intensas, y también no las habíamos vivido en casa, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros hijos, con nuestros hermanos. Entonces, el hablar de locus de control interno y de locus de control externo, estamos hablando de la posibilidad en el locus de control externo, pues de que tú digas, no, pues es que no depende nada de mí. Si ellos cambian, yo voy a estar muy bien. O lo que hemos oído ahora y muchas otras veces también, es que si ellos cambiaran, yo estaría mejor, ¿no? Es que si mi esposa fuera mejor, yo estaría mejor. Es que si mis hijos fueran mejores, yo sería mejor. Es que mis hermanos fueran mejores, yo sería mejor. Es que si mi jefe fuera mejor, yo sería mejor. O sea, todo eso va y se dirige al locus de control externo. La persona no tiene ninguna posibilidad de decidir qué hacer o qué no hacer, y mucho menos de poner fin, de poner fin a una emoción o bajo control, a una emoción que le está causando verdadero o malestar o incluso sufrimiento emocional, que son las dos realidades que ocurren en las emociones, ¿no? Emociones que nos están impactando negativamente o te hacen sentirte mal o incluso te hacen sufrir, ¿no? Son las dos situaciones de intensidad, el malestar
y el sufrimiento emocional. Pero si hablamos de locus de control interno, entonces estamos hablando de que esa convivencia que estamos teniendo todos los días y todo el día, por mucho tiempo, y que creo que todavía nos falta más tiempo todavía, por este rebrote que ha habido ahora, etc. Entonces, creo que nos va a hacer falta más tiempo, mucho más tiempo. Hablar de locus de control interno significa entonces que las personas, que cada uno de los que estamos en casa, podamos hacernos responsables de lo que está pasando. ¿Sí? Esto es una cosa sumamente importante. Y eso se debe al locus de control interno, ¿no? Todos somos responsables. No hay un villano o una villana de la película que esté pasando en la casa. Todos somos igualmente responsables. ¿Sí? Y esto es algo que no, o a veces o no acostumbramos a hacer o decir, o se nos hace ilógico, o se nos hace falso, ¿no? Es decir, no, es que en la casa realmente el que tiene que cambiar es este, o el que tiene que cambiar es esta, y todos los demás son las víctimas, ¿no? Y es solo un villano en la película. Y no es así, no existe esto en la vida real. En este tiempo que estamos en casa, ese mare magnum de emociones que hemos estado viviendo y experimentando a lo largo de este tiempo, y que, insisto, nos falta más tiempo aún todavía. Hablar de locus de control interno significa, primero, que tú eres responsable de lo que está pasando. Y cuando tú te responsabilizas de lo que está pasando, el nivel de ansiedad baja. Si no automáticamente, porque no hay nada automático en la conducta humana, baja de manera muy importante. No hay cosas automáticas, pero sí hay cosas que son directa o inversamente proporcionales. Cuando aumenta el locus de control interno, el nivel de ansiedad baja. Es directamente, inversamente proporcional, ¿no? Sube el locus de control interno, el nivel de ansiedad baja. Esto es así, es inversamente proporcional. Eso sí existe y ocurre. Entonces, a lo mejor esa ansiedad que nosotros podamos sentir, por una parte, está en primero responsabilizarte. Y responsabilizarte no significa victimizarte. Hay que tener mucho cuidado de eso. No significa, es que entonces yo soy el responsable de todo, yo soy el responsable de todo, yo soy el victimario de toda mi familia. No de eso se trata. Se trata de que tú, como cada uno de los miembros de la familia, nos responsabilicemos con un locus de control interno de lo que nos toca cambiar a cada uno y a cada una de nosotros y de nosotros. Creo que también cuenta mucho en este proceso la propia aceptación que la persona pueda tener. Tal vez, como usted dice, al hecho de responsabilizarme de algo, pues eso también implica un proceso de aceptar que efectivamente yo tengo responsabilidad. No todo lo que sucede afuera es culpa de los que están afuera, ¿no? Es correcto, es totalmente cierto. Y ese es el fondo de lo que estamos llamando locus, o lo que se llama locus de control interno. Entonces, cuando la persona se habitúa a manejar un locus de control interno, la ansiedad, como te acabo de decir, disminuye de manera notable e importante. Y al disminuir la recurrencia y la intensidad de la ansiedad, el aparato cognitivo se empieza a relajar. El aparato cognitivo, que es el cerebro representado dignamente por nuestro cerebro, comienza a relajarse y comienza a funcionar mejor. Esto es indudable. Esto es algo que tenemos que experimentarlo, ¿eh? Cuando nosotros vamos responsabilizando y asumiendo la responsabilidad de lo que es toda nuestra interioridad, de todo lo que significa mi persona, mi vida, mis responsabilidades, mis actividades, mi forma de relacionarme con los demás, las acciones que hago y realizo para mí y para los demás. Cuando yo me hago responsable de todo esto, sin duda la ansiedad comienza a disminuir de manera muy importante, y el sistema nervioso, y de manera especial el aparato cognitivo, que es representado por nuestro cerebro,
comienza a funcionar mejor. Y es cuando nos empezamos a decir o experimentar y decimos, ya entendí esto, tienes razón, ¿no? O es cierto esto, o es cierto aquello, o no me había dado cuenta de esto otro. ¿Por qué? Porque el cerebro comienza a ver mejor, ¿no? Es una figura que empieza a ver con más claridad. Esto es algo que es muy, muy importante en lo que es, en este caso, por una parte, lo que es la ansiedad, la anatomía de la ansiedad, y por otra parte, un efecto importantísimo de poder bajar la ansiedad es que vas a poder convivir mejor con las personas. Al poder estar más tranquila y tranquilo en tu aparato cognitivo, en tu mente, en tu interioridad, vas a poder convivir mejor con las personas. Cuando estamos intranquilos, cuando estamos excesivamente acelerados en nuestros procesos mentales, nos sentimos mal, tenemos no solamente malestar, sino tenemos incluso sufrimiento emocional. Es verdaderamente intensa la experiencia de la persona que está acelerada en su pensamiento o está acelerada en sus procesos mentales. Bien, entonces, locus de control interno es lo que realmente tendríamos, es la opción, por decirlo así, para que nosotros podamos ir manejando la ansiedad, porque cuando dentro de esta anatomía que hemos visto de la ansiedad, lo que la hace saltar o detonarse es que tus procesos mentales se aceleran, ¿sí? Y hay una gran cantidad de pensamientos, todos fuera de control, y la gran mayoría de ellos totalmente irracionales e innecesarios. Bien. No sé si hay alguna pregunta, Pablo. Sí, me la puedes pasar. Tengo yo una pregunta, pero no sé si tiene caso puedes formularla de la receta. O está más adelante en el esquema. Es sobre la ansiedad. ¿Tiene alguna manera de somatizarse, de notarse que alguien está ansioso por alguna conducta que él presente, algún movimiento corporal muy repetitivo? ¿Tiene alguna manera de expresarse en el exterior la ansiedad, o meramente es solo un proceso pues de pensamiento interiores? Exactamente. Sí, sin duda. La ansiedad tiene, como ya habíamos dicho también en algún otro momento, tiene síntomas corporales o somáticos, como se llaman técnicamente, tiene síntomas mentales, o sea, lo que la persona está pensando, y tiene síntomas conductuales. ¿Sí? Dentro de los síntomas corporales o somáticos, la persona que está muy ansiosa, que es lo que ocurre en algunas ocasiones cuando la ansiedad es muy intensa, el corazón de la persona se acelera, ¿sí? La respiración se dificulta, ¿sí? También cuando la persona está muy ansiosa es muy posible que tenga estrés, se le estrese los hombros, la nuca. La persona muy ansiosa en niveles muy altos también expresa somáticamente, a veces se le dilatan las pupilas, puede ocurrir un dolor de cabeza, puede haber algún tipo de malestar, incluso en personas que son muy recurrentes, la ansiedad es muy intensa, puede incluso sentir vasca, sentir provocación, se provoca pues, ¿no? Y hay una cantidad bastante larga pues de síntomas somáticos corporales. En cuanto lo decías algo, decías que si hay personas cuando están muy intensa, muy recurrente la ansiedad, hay personas que tienen movimientos muy erráticos, ¿no? Se mueven mucho, apretan las manos, apretan los dientes, a veces se paran, se sientan, si están adentro salen, si están afuera entran, si están parados se sientan, si están sentados caminan, en fin, una serie de movimientos a veces muy notables, ciertamente, y muy erráticos se le llaman. O sea, no
no hay un patrón de movimiento, ¿no? Porque cuando un patrón de movimiento es, si yo estoy sentado aquí y tocan la puerta, pues me paro y voy y abro la puerta, ¿no? O sea, es un patrón de movimiento, pero en cuando hay ansiedad, el movimiento es errático, o sea, no hay ningún patrón establecido de movimiento. Esos son los síntomas corporales. En cuanto a los síntomas conductuales, ¿no? Que la persona, por ejemplo, puede convertirse en muy vulnerable, muy irritable, ¿no? Si le llamas, si le hablas, a lo mejor te grita, a lo mejor ofende, a lo mejor agrede, ¿no? Cuando se siente recurrente e intensamente ansiosa, síntomas conductuales, ¿no? O agarra y sale corriendo, ¿no? En un momento dado algo le detonó la ansiedad y salió totalmente fuera de control, ¿no? Y pueden ser conductas verbales, ¿no? de agresividad, de groserías, incluso de insultos o lo que fuera, ¿no? O de conductuales también, por ejemplo, que se pone a llorar, ¿no? Una persona que en un momento que está muy recurrente e intensamente ansiosa se pone a llorar y se tapa la cara con las manos, o se empieza incluso a jalar el cabello, en fin, una serie de conductas corporales y conductuales que son incluso, podríamos llamarlas como muy llamativas, ¿no? E incluso preocupantes. Y síntomas mentales es que le está dando vueltas y vueltas y vueltas al mismo pensamiento, ¿sí? El mismo pensamiento. Por ejemplo, si el pensamiento que está generando la ansiedad es que ha fracasado en algo, ¿no? Que le salió mal algo, está constantemente repitiendo sin cesar, sin parar, lo mismo: fracasé, es que no soy capaz, es que nunca alcancé, debí haber hecho esto, debí haber lo otro, debí haber dicho aquello, debí evitar esto, debí evitar lo otro, pero todo va girando alrededor, por ejemplo, de un fracaso, o sea, algo que no logró la persona, ¿no? O si el estímulo que detonó la ansiedad en ese momento específico fue, por ejemplo, una ofensa, ¿no? Entonces empieza a decir: es que esa persona sí, es así, y le empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas. Y no solamente en un tiempo alrededor del estímulo que ocurrió, sino que pasa una hora, pasan dos, pasa mediodía, pasan 2 días, pasan 3 días y la persona le sigue dando vueltas a ese evento, a ese estímulo que en un momento dado sintió que le detonó la intensidad, una ansiedad muy intensa. Entonces, son síntomas, como te digo, muy llamativos y también algunos muy preocupantes, ¿no? Cuando ves a la persona así, es algo que realmente preocupa a la gente que está a su alrededor, ¿no? No sé si de alguna manera contesto tu pregunta. Sí, perfecto. Hay unas 3 preguntas, ¿prefieren ahorita o al final? No, de una vez tal vez. ¿Sí? Bien, la primera: ¿pero qué pasa cuando somos nosotros los que pensamos que estamos mal respecto de algo o porque no debimos hacerlo y nos atormenta? Yo creo que más va en la línea del cargo de conciencia. Sí, está en la línea de las 7 cosas, ¿no? De los 7 patrones de pensamiento. Cuando pensamos, por ejemplo, que estamos mal, ¿no? Que somos nosotros los causantes de todo lo que ocurrió, cuando ocurrió alguna situación que sin duda nos parece negativa o mala, pues puede estar el pensamiento de la desvalorización, ¿no? Puede estar el pensamiento o el patrón de pensamiento de culparte en exceso, ¿no? De sentirte tú la culpable o tú el culpable. Y todo esto, sin duda, son patrones de pensamiento irracionales, ¿sí? Aún cuando yo he sido por ejemplo, cuando estábamos hablando del patrón de pensamiento de culparte sobre algo, ¿no? Habíamos dicho que es muy importante, hay una palabra que puede resultar sumamente útil en la medida que te concentres en esta situación, y que podemos ver si alcanzamos a ver todos lo que son los procesos mentales,
pero una palabra muy importante, muy valiosa, muy útil, en un momento de que tú te sientas culpable de algo, es cambiar yo soy culpable de a poder decir yo soy responsable de. ¿Sí? Y no es solamente semántica la diferencia, no es solamente de palabra, sino es una diferencia en el diálogo interno de la persona. ¿Sí? Cuando en tu diálogo interno te habitúas a quitar la palabra o evitar la palabra culpa y sustituirla por palabra responsable, lo que viene después es diferente. ¿Sí? La palabra culpa en sí misma es una palabra que en tu diálogo interno te avasalla, te aplasta, por decirlo de alguna manera, te inutiliza, te inhabilita en muchas cosas. Cuando dices que yo soy el culpable, y muchas veces nosotros le damos el valor y le damos la oportunidad a otras personas, le damos el poder a otras personas que nos hagan sentir mal. Cuando otra persona viene y te dice que tú eres el culpable de lo que está pasando, ¿no? Entonces, si a mí me dicen eso, yo me inhabilito completamente, me asusto, me angustio, me avasalla esa palabra, pero si yo me habitúo a ir evitando esa palabra, no importa que me lo digan otras personas, si me lo dicen otras personas no hay problema, porque yo en mi diálogo interno ya aprendí que no debo utilizar, que no es saludable utilizar la palabra, el concepto culpa, y cambiarlo por el concepto de responsabilidad. La palabra y el concepto de responsabilidad es proactivo, te ayuda a decir que yo soy responsable, entonces yo voy a hacer lo que esté en mis manos, porque no puedes hacer lo que no está en tus manos, para poder corregir eso que pasó. ¿Sí? Entonces, el evitar la palabra culpa, a utilizar la palabra responsabilidad. Y aquí lo que nos preguntaban es, ¿qué pasa cuando somos nosotros los que pensamos que estamos mal respecto de algo o porque no debimos hacerlo y nos atormenta? Es precisamente eso. El complejo de culpa es lo que nos atormenta. El complejo de culpa es atormentador, ¿no? Una persona que se siente culpable de algo, ¿qué es lo que sigue a la culpa? El castigo. No sigue otra cosa. De lo que sigue a la culpa es el castigo. Hay una novela de Dostoyevsky muy interesante de un muchacho que vivía en un lugar y vivía con una casera, etcétera, entonces hay muchas cosas, que se llama Crimen y Castigo, ¿no? ¿Qué significa eso? Al crimen, ¿qué le sigue? El castigo. A la culpa, ¿qué le sigue? El castigo, ¿no? Y es interesante ver cómo se va construyendo nuestra mente, ¿no? Y empezamos como a adoptar la palabra culpa, y yo soy culpable, ¿sí? Y podemos hacerlo desde cosas muy sencillas, sencillas en cuanto que tal vez no tenga mucho efecto, decir, es que yo estaba haciendo la comida y se calentó más y se secó mucho el frijol, ¿no? Yo soy culpable de eso, ¿no? Y eso, cuando ya tu cerebro, tu diálogo interno, adoptaste la palabra culpa, inmediatamente cuando digas culpable vas a estar esperando el castigo. Eso es algo ya que se vuelve inconsciente de alguna manera, automática. Es el patrón de pensamiento que decíamos, de culpas. Y no digamos más todavía si, por ejemplo, estás yendo con tus hijos chiquitos y se cae, es que yo fui el culpable de que se haya caído. O como han pasado muchas veces, accidentes, por ejemplo, que pasan pueden ser con hijos, hermanos o conocidos, y hay gente que han vivido años con la culpa innecesariamente porque se sienten culpables de que haya pasado un accidente, y en ese accidente hayan pasado cosas a veces muy graves, ¿no? Entonces, pero en realidad la palabra culpa debe ser evitada en nuestro diálogo interno y cambiarla por la responsabilidad. La responsabilidad es propositiva. La responsabilidad te va a decir, ok, yo fui responsable de que se haya quemado el frijol, bueno, pues yo a partir de ahora voy a tener más cuidado, voy a estar acaparado para verlo.
o yo fui el responsable de que se cayó esta persona, ok, pues voy a ser más cuidadoso, yo fui el responsable de tal cosa, ok, voy a hacer esto y voy a ver qué puedo hacer para resolverlo, componerlo, o lo que fuera, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia, no es solamente de situación de palabra, es cuestión de diálogo, de convicción y de lo que genera la palabra en sí misma. Y específicamente, si hay algo en específico que la persona está preguntando, que pasó algo y que le está atormentando algo, tendrías que analizar específicamente qué fue lo que pasó. ¿Sí? ¿Qué fue lo que pasó? Y si te está atormentando, pues analízalo y responsabilízate en lo que te puedes responsabilizar. Y cuando nos responsabilizamos de lo que pueda hacer y que esté en nuestras manos hacer, responsabilizarnos, sin duda también esa ansiedad va a bajar o ese tormento va a bajar y te vas a sentir, aunque triste tal vez, pero te vas a sentir más tranquila o más tranquilo. ¿Por qué? Porque estás respondiendo a esa situación que ocurrió en lo que a ti te toca de responsabilidad. ¿Sí? Yo creo que esto preguntaba de la mano con lo que acaba de decir. ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación de ansiedad en nosotros? Sí. Y esta otra va como de la mano igual. ¿Cómo enfrentar bien estas situaciones que uno no puede controlar? A ver, primero vamos aquí a primero esta, de qué podemos hacer para cambiar la situación de ansiedad en nosotros. Estábamos hablando, de hecho, en las semanas anteriores, ya vimos algunas técnicas, ya vimos algunos ejercicios, ya les marqué incluso algunas cosas que vayan viendo. Yo les dije que pueden haber unos videos donde hay ciertos ejercicios de relajación. Hay uno que les encomendé mucho, y no sé si hay algunos que lo hayan visto, que son los ejercicios de relajación de Jacobson, que son muy buenos, son ejercicios para que corporalmente vaya bajando y técnicamente para que vayan remitiendo los síntomas de la ansiedad. Vimos el ejercicio que de las manos, de los dedos, cada uno de los dedos está relacionado en técnica japonesa con las diferentes emociones, ¿no? De manera especial los dedos están relacionados pues cada uno con una emoción. Hicimos el ejercicio, hicimos un ejercicio también de respiración diafragmática, hicimos aquí en el programa el ejercicio. Les he encomendado en todos estos que también pueden ver videos donde hay de alguna manera que pueden ayudar. En mi canal de Creas Bienestar pueden encontrar una cantidad interesante de ejercicios para poder ir remitiendo los síntomas de la ansiedad, ¿no? Y hay técnicas, hay ejercicios de respiración, ejercicios corporales que pueden ir ayudando a que vayan remitiendo los síntomas de la ansiedad. Pero dijimos también que para que esa ansiedad pueda estar ya bajo control y que podamos ir manejando nosotros con un locus de control interno, que ya dijimos ahora, que puedas ir tú siendo la capitana o el capitán de tu propia vida, de tu propio cuerpo incluso, y que puedas ir manejando lo que es la ansiedad. Y dijimos que son 3 principios. Y recuerda muy bien, dijimos que ejercicios, técnicas de relajación, de respiración y todo, son cosas que solamente te van a ayudar a remitir, es decir, a bajar los síntomas de la ansiedad. La única manera que puedes tú controlar y manejar la ansiedad de tal manera que vayas bajando la recurrencia, o sea, que cada vez sientas menos frecuentemente ansiosa o ansioso, y que vayas bajando la intensidad de esa emoción tan fuerte que podemos sentir en un momento dado, es a través de principios psicológicos o mentales. Y los 3, los 2 que ya vimos, el tercero que estamos viendo ahorita, son lo que yo llamo los 3 equilibrios. El equilibrio interpretativo, ¿sí? Recuerden, el equilibrio interpretativo. Y el equilibrio interpretativo significa de que tú te vayas acostumbrando. Vimos 2 técnicas
para poder ir buscando una interpretación más saludable y más amigable contigo misma y contigo mismo. Y dimos dos técnicas, una de los eventos que no son programados, que van ocurriendo sin que uno se los espere, y otro de los eventos y circunstancias cotidianas en las que vas enfrentando cada día. Eso sería bueno repasar el programa. No me acuerdo ahorita cuál número del programa fue cuando vimos eso, pero está en la página Creas Bienestar de YouTube. Puedes entrar y puedes verlo. De todas maneras, podrías ahí localizarlo bien. Estos eventos. El primer equilibrio que tienes que encontrar para que tú puedas, como dice acá, en esta situación, cambiar esta situación de ansiedad en nosotros. Para que puedas cambiar esa situación de ansiedad, tienes que buscar primero el equilibrio interpretativo. En una palabra, que interpretes las cosas que pasan a tu alrededor cotidianamente de manera más amigable, de manera más saludable para ti. Eso es muy importante, porque el principio del primer equilibrio nos enseña que la ansiedad es fruto de la forma en que interpretas lo que pasa, y por eso te genera ansiedad. Y estás acostumbrado a interpretar eso y muchas otras cosas que ocurren en tu vida de esa manera, y entonces te genera ansiedad. Hay que buscar primero el equilibrio interpretativo. El segundo equilibrio que hay que buscar para que seas dueña de ti misma y de ti mismo y puedas manejar y controlar la ansiedad se llama equilibrio físico. Y vimos también el equilibrio del cuerpo. El cuerpo que se siente mejor, la mente se siente bien. El cuerpo que se siente bien, la mente se siente mejor, funciona mejor. Esto es una lógica muy clara de poder descubrir, Si tu cuerpo se siente bien, un cuerpo que se siente bien es mucho más capaz de poder buscar y encontrar interpretaciones saludables y amigables. Un cuerpo que se siente bien es mucho más fácil de poder controlar lo que son los impulsos, que también lo vimos en algunos de los programas, el hecho de controlar los impulsos. Entonces, un cuerpo que está saludable puede tener sin duda una mente saludable. Es un adagio muy antiguo, griego, que decía mente sana en cuerpo sano en mente sana. Eso es el segundo equilibrio, el equilibrio físico. Y el tercer equilibrio que tienes que encontrar para poder salir de esa situación de ansiedad es lo que estamos viendo ahora, que es el equilibrio cognitivo, todos esos pensamientos que estamos viendo ahorita, que son fundamentalmente los patrones de pensamiento irracionales, y el equilibrio emocional afectivo, que vamos a ver más adelante, y el equilibrio relacional. Entonces, esos tres principios que los puedas ir practicando. Lo que sí te puedo decir así seguro ahorita es que esto no es del miércoles al jueves. Si estás esperando eso, no va a pasar nada. Esto requiere un tiempo, mucha concentración de tu parte, y yo le llamaría el proceso mental por excelencia. Mucha decisión y mucha intencionalidad de tu parte, que lo puedas hacer. Y te insisto, no es de miércoles a jueves. Para encontrar los tres equilibrios te va a llevar, tienes que invertir tiempo y esfuerzo. Tienes que invertir mucha conciencia, mucha claridad, mucha intencionalidad. Y tienes que ser muy consistente en la forma de trabajar y de buscar para que puedas encontrar estos tres equilibrios. Equilibrio físico, equilibrio interpretativo y el equilibrio en sus tres dimensiones: cognitivo, emocional y relacional. Estos tres principios son los que sin duda te van a ayudar a salir de esa situación de ansiedad. Los ejercicios que también ya vimos, las técnicas que también ya vimos, te pueden ayudar a remitir síntomas, pero cuando un síntoma que remite vuelve a aparecer de nuevo, y a veces aparece más intenso si no hay esos tres equilibrios. ¿Cuál es la otra pregunta? ¿Cómo enfrentar bien estas situaciones que uno no puede controlar? Yo creo que es exactamente lo mismo, ¿no? Planteado de otra manera,
cómo enfrentar bien estas situaciones que uno no puede controlar, es exactamente eso. El control no viene simplemente por repetir el síntoma. Si yo hago los ejercicios de Jacobson, o hago la técnica japonesa de la relajación de los dedos, o hago continuamente, que es recomendable hacerlo, la respiración diafragmática, llega un momento que te acostumbras, como cuando lo hicimos en el programa. Yo les dije, si tú te acostumbras, hay momentos, y yo te digo específicamente, yo cuando me estoy bañando en la mañana hago respiraciones, ya me acostumbré a hacerlo. Cuando me estoy rasurando, cuando me estoy peinando, estoy haciendo las respiraciones, hace mucho tiempo lo hago, y ya de manera inconsciente de alguna forma, pero me sirve mucho para poder relajarme, ¿no? Poder relajar mi cuerpo. Pero esto solo relaja, solo remite síntomas. La forma de controlar, el verbo que utiliza aquí la persona para controlar, son los 3 equilibrios. No hay otra forma de controlar. La última, ¿existe alguna literatura que nos pueda explicar el locus de control interno o cómo manejarlo? ¿Existe qué, perdón? ¿Alguna literatura? Sí, por supuesto que sí. Hay muchísima literatura. Yo te diría, de entrada, que tú puedas en Google, que puedas poner tal cual, locus de control, y te va a aparecer allá una cantidad innumerable de documentos que hablan sobre el locus de control interno y externo. Lo explican con mucha claridad, hay videos y lo puedes encontrar allí, ¿no? Hay mucho y la mayoría son buenas. Hay alguna cosa, y ahorita que te estoy diciendo que entres a internet, hay algunas cosas que yo he visto, no estoy haciendo juicios de ningún tipo, pero hay alguna empresa de coaching para empresas, cuestiones empresariales y todo, donde utilizan el locus de control interno y externo de una manera totalmente equivocada, ¿no? Totalmente equivocada. Hablan del locus de control interno como una persona literalmente que dice que es egoísta, que es un locus de control interno, significa que todo lo decides tú, que todo lo quieres tú, que todo depende de ti, que la empresa, incluso dicen literalmente, no va a funcionar si yo no estoy. No tiene nada que ver con el locus de control interno, eso es totalmente diferente. El locus de control interno es específicamente lo que yo ya te dije ahorita, que es el hecho de que tú te responsabilices de toda la situación. Yo uso una palabra en algunos talleres que he dado de cuestión emocional, que es que tú seas la capitana o el capitán de tu vida. Eso es locus de control interno, que tú seas quien decide. Y cuando veamos lo que son los procesos mentales que se aceleran y cómo se desvirtúan, vamos a hablar un poquito más de esto, ¿sí? Entonces, la forma, pues, de manejarlo, sin duda, es a través del locus de control interno, que puedes encontrar mucha literatura. Y mientras hable el parámetro, por decirlo, la idea clave que tú puedes ver si realmente está viendo, yo al menos la gran mayoría de las cosas que he visto son muy adecuadas, son muy claras y correctas. Solo una cosa que he leído a lo largo del tiempo me topé con esta situación, que realmente hablan de otra cosa, hasta en el sentido de que el locus de control externo, incluso porque están hablando de cómo reclutar a gente, ¿no? Entonces cuando la gente tiene un locus de control interno, no lo contrates, ¿no? Porque es una persona egoísta, es una persona que solamente va a pensar que de él depende todo y que todo va a querer solucionar, no tiene nada que ver. Son cosas totalmente diferentes. Pero la gran mayoría de la literatura que puedes encontrar de locus de control va a ser algo para. Y mientras sean cosas que lo estás leyendo y te está ayudando a entender que tú tienes que ser el capitán o la capitana de tu vida, es correcta la acepción del locus de control interno. Y el locus de control externo es cuando priorizas la exterioridad a la interioridad, ¿no? Muy bien. Pues hay otra cosa que podemos continuar la próxima semana, y te adelanto simplemente que vamos a ver cuando decimos que se aceleran los procesos mentales. Vamos a hablar un poquito de qué son los procesos mentales. Es muy interesante, lo vamos a ver de una manera muy sencilla para que tú puedas entender qué significa cuando digo procesos mentales y qué significa
cuando te digo que se desvirtúan los procesos mentales, cuando se estresa el aparato cognitivo que es tu cerebro y cuando se aceleran tu pensamiento o tus procesos mentales. Eso lo veríamos pues la semana próxima, Dios mediante. Perfecto. Para todos los que nos siguen o nos han sintonizado estos últimos miércoles, pues todos los temas que tratamos con el psicólogo pues van llevando un camino, una hilación. Como ya vimos, hoy tratamos un poco de la anatomía de la ansiedad. Y en la siguiente sesión, el siguiente miércoles, retomaremos lo visto hoy y continuaremos con un tema que va de la mano. Es importante que si usted quiere darle seguimiento, por ejemplo, el psicólogo dijo pues las técnicas que nos había enseñado él, los ejercicios que hicimos, todo está puesto en el canal de YouTube que tiene el psicólogo. Si quieres. Sí, el canal se llama Creas Bienestar y tú pones así todo junto, Creas Bienestar, Antonio Alonso Ruiz, uno seguido del otro, y te va a aparecer el canal, y ahí en el canal vas a encontrar no solamente los programas, todos estos programas, ya los 11 que están arriba, y mañana ya estará este también, sino muchos otros temas, como por ejemplo el hecho de reflexiones que estamos haciendo, y hay videos allá sobre una de las series verdaderamente me parece interesante, que se llama 10 para la vejez, que son todos los 10 escenarios que las personas vamos enfrentando cuando vamos envejeciendo, que es de manera especial a partir de los 40, ¿no? Y no significa que los que tengan 40 son viejitos, sino que comienza un proceso, ¿no? La naturaleza nos da de 40 a 60 años para que puedas ir conociendo, para que puedas ir entendiendo y para que puedas ir enfrentando esa última etapa que es la que corona la vida humana, que se llama vejez, ¿no? Nos da 20 años para poder ir preparándonos para eso, ¿no? Entonces se llama 10 para la vejez, y están allá también en el canal de YouTube. Te invito a que entres y que puedas suscribirte y que puedas ir conociendo todo eso que está allá. Hay otra lista de reproducción que vas a encontrar allá, que son ejercicios para manejar la ansiedad, ahí están las técnicas de respiración, etc. Hay muchos videos ahí también. Y hay otra serie que se llama Reflexión de los Abuelos, ¿no? Que es interesante también, no solamente para los abuelos, sino incluso para los jóvenes, que puedan ir conociendo todo este proceso que es envejecimiento, ¿no? Y cuando he hablado con jóvenes en diferentes lugares, ¿no? Yo siempre les pregunto a los jóvenes, ¿quién quiere envejecer? ¿No? Nadie levanta la mano, ¿no? Y digo, a ver, levante la mano el que no quiera morir prematuramente. Todos levantan la mano. Bueno, pues entonces la única opción que tienes es envejecer, ¿no? Si no quieres morir prematuramente, tu opción es envejecer. Así es, pues entren al canal, de verdad que hay mucho material muy interesante que es de provecho para todos nosotros, sobre todo en este tiempo. Bueno, entren, suscríbanse y denle en la campanita para que pueda avisarles cada vez que se suba un video y tengan ustedes la notificación. También si nos puede indicar algún modo para contactarle ya de sí, cómo no. En Facebook, que es el mismo lugar que nos estás viendo ahorita, en mi página, en mi muro, que es Antonio Alonso Z, ahí me puedes mandar algún inbox, o también en mi página que se llama Creas Formación y Desarrollo, que en el mismo muro donde puedes ver, pero lo más práctico lo mejor es Antonio Alonso, y ahí me mandan un inbox. Y la otra opción, que como he dicho semana a semana es la que más funciona porque más he recibido mensajes, es a través de WhatsApp, y mi celular es 9993 46 6206. Ahí me puedes mandar un WhatsApp y ahí cualquier comentario, situación, pregunta o incluso alguna consulta, alguna cita. Las consultas de modalidades ahorita pues es las virtuales, que
pueden ser online, a través de ¿cómo se llama?, de videollamada, o también próximamente consulta presencial, que puede ser domiciliaria o puede ser en consultorio, cuando ya se reabra más adelante. Bien. Pues agradecemos mucho don Antonio Alonso. Mucho gusto, William. Muchas gracias por el tema de hoy, por todos los comentarios, por aclarar las dudas de las personas que nos siguen. Y también pues recordarles que el día de mañana pues celebramos en la iglesia a Nuestra Señora del Carmen, a todas las carmitas. Mañana pues será el día de su santo. La misa, como siempre, a las 8:30 de la mañana, y por la tarde a las 7 tendremos la hora santa, que les invitamos pues a seguirnos y a unirnos más en oración. Pues sin más, pues agradecemos a todos los que nos han seguido, a todos los que han mandado sus preguntas, y con la gracia de Dios nos veremos el día de mañana. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches.